Riquezas. Conquistas. Venganza. Sangre. Muerte. Fervor. La primera cruzada fue uno de los episodios más sangrientos de nuestra historia. Acompáñame en este viaje entre cristianos, musulmanes y judíos hasta la ciudad santa de Jerusalén. Bienvenidos a Honor et Gloria. En la francesa ciudad de Châtillon nació Urbano II, en torno al 1035, con el nombre de Odón. Ingresó en el monasterio de Cluny entre el 1067 y el 1070, y pronto se convirtió en uno de los más firmes defensores de la reforma de la Iglesia. Fue nombrado cardenal obispo de Ostia por el Papa Gregorio VII, y tras el breve pontificado de Víctor III, fue elegido Papa en el 1088 en un concilio celebrado en Terracina. En un primer momento, el nuevo Papa reunió varias asambleas de obispos fieles en el norte de Italia para ganar apoyos, y así proseguir con la reforma de la Iglesia iniciada por Gregorio VII. Poco después se dirigió a Francia, pues siendo cluniaciense y francés, sabía que encontraría apoyos, recorriendo varias ciudades. Alcanzó la ciudad de Clermont el 18 de noviembre de 1095. Fue en Clermont, el 27 de noviembre, cuando el pontífice comenzó a hablar de Tierra Santa, de las vejaciones que los peregrinos estaban sufriendo, exhortando a los fieles a tomar las armas y liberar el Santo Sepulcro. El llamamiento tuvo lugar en el atrio de la Catedral de Clermont ante una gran muchedumbre. El Papa Urbano II debió ser un hombre muy convincente, pues su sermón tuvo una recepción extremadamente fervorosa. Bajo el famoso grito «Dios lo quiere», los hombres allí presentes comenzaron a coserse la cruz, adhiriéndose así al compromiso del peregrinaje liberador. Por si fuera poco, una multitud de predicadores retomaron los sermones del pontífice y viajaron por todas partes transmitiendo el mensaje papal. 4 grandes ejércitos irían a Tierra Santa, los provenzales y languedocianos de Raimundo de Tolosa, los franco-normandos del duque Roberto, los loreneses de Godofredo de Bouillon y los normandos del sur de Italia, bajo el mando de Bohemundo de Tarento. La predicación de la cruzada por parte de Urbano II había sido un éxito. Multitud de personas juraron sus votos y se dirigieron a Tierra Santa. Ni el propio Papa esperaba una recepción tan fervorosa de su llamamiento. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos, pobres. Gente de muy diversa edad y procedencia iniciaron el largo viaje a Jerusalén. Urbano II fue el pontífice que consiguió finalmente utilizar la violencia y la guerra en favor de la Iglesia, dotando a esta de múltiples elementos sacralizadores, dando lugar así a un tipo de guerra promocionada por el papado: la cruzada. Este nuevo fenómeno marcaría el devenir histórico de Europa y del Mediterráneo oriental. Fueron muchas las personas que acudieron a la llamada papal y viajaron a Tierra Santa. Pero, ¿qué motivaciones llevaron a todas esas gentes a emprender un viaje tan largo y arriesgado? Hubo unos pocos, que se dirigieron a Oriente en busca de fortuna personal o de botines, pero la mayoría de ellos iniciaron el viaje por convicción espiritual. El viaje suponía para el cruzado un compromiso, materializado en la realización de un voto, el juramento de la cruz, requisito imprescindible para todos aquellos que respondieran al llamamiento del Papa. Dicho voto consistía en coserse una cruz en la ropa. De entre todos los predicadores, fue sin duda Pedro el ermitaño, el más importante de todos ellos. Pedro adoptó la personalidad de un ermitaño ascético. Cabalgaba a lomos de una mula, caminaba descalzo y casi siempre comía pescado y bebía vino, evitando el pan y la carne. Llevaba una vida ermitaña, promovía el arrepentimiento y redimía a las prostitutas, formando muchas de ellas parte de su séquito. Esta apariencia, el fervor con el que predicaba sus sermones y los pecadores redimidos que formaban parte de su entorno, dotaban al ermitaño de un cierto aire divino que captó la atención de multitud de personas. Tal fue la labor predicadora del ermitaño, que fueron muchos los que lo siguieron en dirección a Tierra Santa. Es la conocida como la Cruzada de los Pobres, conformada por una muchedumbre de gente, en la mayoría de casos desarmada, aunque había unos pocos nobles mejor pertrechados. Esta expedición no llegaría muy lejos. Tras pasar por tierras húngaras y bizantinas, saqueando no pocos pueblos a su paso, la indisciplinada muchedumbre llegó a Constantinopla, continuando su viaje a Asia Menor, con el permiso del emperador bizantino Alejo I, el cual utilizó sus barcos para desembarcar a los cruzados al otro lado del estrecho del Bósforo. Allí la indisciplina fue mayor, siendo finalmente masacrados por los turcos cerca de una población llamada Civitot. Unos pocos resistieron fortificándose en una desmantelada fortaleza cercana, y fueron socorridos por las tropas bizantinas tras tener conocimiento del desastre producido. Los turcos huyeron, Pedro el ermitaño pudo sobrevivir, pero su cruzada de los pobres fracasó estrepitosamente.
Tras este fracaso, la auténtica cruzada se puso en marcha. La Cruzada de los Varones, es decir, la Primera Cruzada. El Papa Urbano II esperaba sobre todo una respuesta de los reyes o los grandes señores feudales. Eran ellos los que tenían la riqueza suficiente y los que podían convocar a grandes ejércitos. Desgraciadamente, ningún rey de Occidente ni el emperador acudieron a la llamada del Papa, pero sí hubo otros señores que se comprometieron y juraron sus votos para partir a Tierra Santa. El Papa eligió como jefe de la expedición al obispo Adhemar, y bajo su mando nos encontramos a los principales jefes militares de la cruzada, que movilizaron en total 4 ejércitos. Uno de estos señores fue Godofredo de Bouillon, segundo hijo del conde Eustaquio II de Bolonia. Godofredo de Bouillon partió a Tierra Santa acompañado por su hermano Balduino y por su primo Balduino de Bourg, reuniendo para la causa a un importante número de caballeros. La peregrinación a Jerusalén era muy costosa, y el joven conde tuvo que empeñar buena parte de sus propiedades. Godofredo dejó su castillo en torno al 15 de agosto de 1096 e inició el recorrido hasta Constantinopla, siguiendo el mismo trayecto que Pedro el Ermitaño. Una vez en Constantinopla, no sin antes haberse producido algunos saqueos en tierras griegas para sorpresa de los bizantinos, Godofredo y los suyos aguardaron la llegada del resto de ejércitos cruzados. Bohemundo, conde de Tarento y de Bari, era el hijo de Roberto Guiscardo. A sus oídos no llegaron las prédicas del Papa, pero sí la noticia de que un ejército franco se dirigía a Tierra Santa para luchar contra los musulmanes. Motivado por deseos de conquistas, Bohemundo convenció a los suyos de tomar las armas y dirigirse a Tierra Santa. Las tropas de Bohemundo zarparon desde Bari y desembarcaron en Epiro. Por lo general, el viaje de Bohemundo hasta Constantinopla fue tranquilo. Tan solo tuvieron algunos altercados en Macedonia, donde quemaron una aldea de cristianos paulicianos. En Constantinopla, Bohemundo mantuvo un trato cordial con los bizantinos y el emperador. Por su parte, Raimundo de Tolosa movilizó el ejército cruzado más grande de todos. Conde de Tolosa y marqués de Provenza, Raimundo había apoyado desde el principio al Papa y a la Iglesia, y sus grandes riquezas fueron de gran ayuda para financiar la cruzada. En el ejército de Raimundo viajaban algunos eclesiásticos importantes, como el obispo Adhemar, que era el legado papal, y un influyente clérigo llamado Raimundo de Aguilers, que sería ordenado sacerdote a lo largo del viaje. Este clérigo fue uno de los cronistas de la Primera Cruzada. El ejército de Raimundo partió desde Francia y cruzó el norte de Italia, adentrándose en Eslavonia. A partir de ese momento, soportaron multitud de penurias hasta su llegada a Constantinopla, sufriendo el hostigamiento de las gentes que habitaban Eslavonia, y ya en territorio griego, las tropas bizantinas, encargadas en un principio de la supervisión de los cruzados hasta llegar a la capital, también los acosaron en varias ocasiones. Raimundo, cansado de soportar los ataques de pechenegos, griegos y otros pueblos, decidió adoptar una actitud más agresiva, tendiendo una emboscada a los pechenegos y asaltando la ciudad de Rusa, que se había negado a proveer de víveres a los cruzados. Nuevos emisarios del emperador acudieron al encuentro de Raimundo. El conde de Tolosa se reunió con ellos y decidió ir a Constantinopla con una pequeña escolta para reunirse con Alejo, mientras el resto de la expedición completaba el viaje. El último de los ejércitos cruzados lo comandaba Roberto de Normandía, acompañado por su cuñado Esteban de Blois y por Roberto de Flandes. El viaje de estos fue largo, desde Normandía hasta Italia, para luego embarcarse en varios navíos que los dejaron en Durazzo. Una vez allí, el trayecto hasta Constantinopla fue relativamente tranquilo. Con todos los cruzados reunidos en Constantinopla, se iniciaron los preparativos para partir a Asia Menor. A pesar de las múltiples rencillas entre el emperador Alejo y los cruzados, al final se consiguió llegar a un acuerdo, entregándoles el emperador ropa y dinero para poder continuar el viaje. Nicea fue el primer objetivo de los cruzados. Estaba gobernada por el sultán de Rum, Kilish Arslan, que en ese momento se encontraba lejos de la ciudad. La urbe quedó sitiada durante cerca de 2 meses. Su gobernador terminó rindiéndose tras una negociación con los bizantinos, provocando el enfurecimiento de los cruzados que no pudieron saquear la ciudad. Conquistada Nicea, el siguiente objetivo de los cruzados fue la lejana ciudad de Antioquía. De camino a Antioquía, el sultán Kilish Arslan había preparado una emboscada a los cruzados en Dorilea. Por si fuera poco, el ejército cruzado se dividió y las huestes de Bohemundo de Tarento, Roberto de Normandía y Esteban de Blois se adelantaron al resto del ejército. Iban derechos a la trampa del sultán. Los cruzados, al percatarse del inminente ataque de los turcos, decidieron montar un pequeño campamento cerca de un lago, intentando desde esa posición mantenerse a la defensiva hasta que el resto del ejército llegara. Durante varias horas los cruzados resistieron el envite turco como pudieron. Con la llegada de los refuerzos, los turcos se dispersaron e intentaron regresar a su campamento, pero fueron perseguidos y masacrados por los cruzados. La batalla se convirtió en una carnicería. Dorileo fue una gran victoria,
Los cruzados permanecieron allí 2 días para luego continuar el largo y sofocante camino hacia Antioquía, con la ayuda de Tacicio y otros guías griegos. Durante el viaje, pasaron por varios pueblos armenios habitados por cristianos ortodoxos y cismáticos, que recibieron a los cruzados como libertadores. Balduino, hermano de Godofredo de Bouillon, se desentendió de la cruzada y marchó a Edesa acompañado por unos pocos centenares de caballeros, y por un armenio llamado Bagrat, a finales de 1097. En Edesa, el príncipe Zoros lo esperaba para poder hacer frente a los emires de Mosul y de la cercana Samosata, nombrando a cambio a Balduino como corregente y sucesor de su principado. A comienzos de 1098, una conspiración puso fin al reinado del príncipe, que murió linchado por la población de la ciudad. No se sabe con certeza qué pudo pasar, pero Balduino se convirtió rápidamente en el nuevo gobernante, y en poco tiempo creó el condado de Edesa. Paralelamente a estos hechos, en octubre de 1097, el ejército cruzado comenzaba a sitiar Antioquía. Se trataba de una gran ciudad, defendida por impenetrables murallas y custodiada por multitud de torres. Contaba además con una barrera natural, el río Orontes, que fluía a lo largo de la muralla occidental, lo que convertía a Antioquía en una fortaleza casi inexpugnable. El sitio se alargó durante meses, con un asedio relativamente cómodo al principio, pero después la situación se tornó delicada, cuando los víveres comenzaron a escasear. Por si fuera poco, un ejército turco proveniente de Mosul se dirigía a Antioquía para romper el cerco de los cruzados. Afortunadamente, entre las filas de los cruzados se encontraba Bohemundo de Tarento. El normando consiguió llegar a un acuerdo con un armenio llamado Pirrus, que controlaba 3 de las 4 torres de la ciudad. Multitud de historias rodean a este curioso acuerdo. No sabemos con exactitud qué motivó a Pirrus a ayudar a los cruzados a tomar Antioquía, pero lo que sí conocemos son las consecuencias de esta alianza. Los cruzados consiguieron entrar en Antioquía a hurtadillas. Se tomó la mayor parte de la ciudad, pero la ciudadela aún resistía, y el ejército de socorro turco ya se encontraba frente a las murallas de Antioquía. A pesar de esta situación desesperada, los cruzados recobraron el ánimo gracias a las prédicas y las visiones de un clérigo, Pedro Bartolomé, relacionadas con la Santa Lanza. Por fin, la victoria llegó el 28 de junio de 1098. Los turcos abandonaron el cerco y el gobernante de la ciudadela capituló. Bohemundo, auténtico artífice de la toma de Antioquía, quedó como gobernador de la misma, mientras que Raimundo de Tolosa asumió el mando de la cruzada, tras el fallecimiento del obispo Ademar, y prosiguió el viaje a Jerusalén. El 7 de junio ya se encontraban frente a los muros de la ciudad santa. Las dinastías árabes que gobernaban esas tierras apenas opusieron resistencia al avance franco. Al llegar a Jerusalén, los cruzados eran muchos menos numerosos que en Antioquía. Algunos habían desertado, como Hugo de Vermandois y Esteban de Blois, mientras que Balduino y Bohemundo se habían quedado atrás disfrutando de sus conquistas. Ante los cruzados se encontraba la ciudad santa, defendida por fuertes muros y por la inexpugnable Torre de David. Los comandantes francos decidieron iniciar el bloqueo de la ciudad, en ese momento bajo el poder egipcio, y comenzaron a construir máquinas de guerra. La ayuda de navíos genoveses y pisanos, amarrados en la cercana Jaffa, resultó fundamental, pues trajeron consigo víveres, herramientas, materiales de asedio, armas y hierro. Con las máquinas y las torres de asedio debidamente situadas, comenzó el ataque definitivo, abriendo brecha a los cruzados en los muros la noche del 14 de julio. El gobernador de la ciudad, sabedor de que ningún ejército llegaría para socorrerle, rindió la urbe y pudo huir con su familia. La conquista y saqueo de Jerusalén fue brutal, según todos los cronistas. La matanza duró horas, prácticamente murieron todos los musulmanes y judíos de la ciudad, incluidos los musulmanes refugiados en la mezquita de Al-Aqsa y los judíos que se ocultaron en la sinagoga. Tras la matanza, los cristianos se dirigieron al Santo Sepulcro para dar las gracias a Dios. Con la derrota de los egipcios en Ascalón, la victoria cristiana fue total. La ciudad santa pertenecía sin ningún atisbo de dudas a los cruzados, que se apresuraron a elegir un rey. Los candidatos fueron Raimundo de Tolosa y Godofredo de Bouillon, siendo este último finalmente elegido como monarca. Como patriarca fue elegido, el 1 de agosto de 1099, Arnoldo Malecorne. Así quedaba instaurado el nuevo reino latino de Jerusalén. La cruzada había sido todo un éxito. Guiados por un enorme fervor religioso, los cruzados conquistaron Jerusalén. Urbano II, fallecido poco después de la toma de la ciudad, nunca habría imaginado que su mensaje calaría tan hondo en el corazón de los cristianos que decidieron partir a Tierra Santa.
Si bien hubo algunos cruzados que iniciaron el viaje por ansias de aventuras y conquistas, sin duda fue el factor religioso la principal motivación que incitó a todas aquellas gentes a dirigirse a Jerusalén. Este fervor religioso fue, de lejos, el principal combustible que alimentó las almas de todos estos cruzados, que habían sufrido multitud de penurias a lo largo del viaje, empujándolos a la consecución de su principal objetivo: la conquista de la ciudad santa, Jerusalén. Con esto llegamos al final de nuestra historia. Si quieres ver más contenido como este, dale a me gusta, comparte y suscríbete a mi canal. Honor e gloria.